Bueno, en un esfuerzo titánico por lo menos tener algo de lo que habíamos anunciado, Sí. Vamos a tener la palabra de Alejandro Rodríguez, es secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Sí, señor. que nos va a estar comentando sobre, en un mashup, entre un proyecto que venían laburando con una serie de dirigentes deportivos desde antes del 2005, si no me equivoco, de un foro social del deporte y en el que desembocó en un congreso que tuvo como eje principal, o que lo desencadenó en realidad, un tema que queríamos hablar con él, que es el tema de las sociedades anónimas deportivas, tan en boga ahora, desde que se volvió a instalar el tema. Nos pudo mandar algunos audios sobre el tema, así que bueno, vamos a escuchar. Vamos a escucharlo y después debatimos sobre Dale, vamos. Bueno, justamente el Foro Social del Deporte surge en la década del 90, que fue el momento en el cual el entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, presentó el proyecto sobre sociedades anónimas deportivas. Nosotros generamos construimos esa herramienta que es el Foro Social del Deporte junto a otros dirigentes deportivos, caso Carlos Heller, Raúl Gámez, Néstor Vicente, Enrique Vázquez, Juan Torres, Emilio Chevel y Rafael Bielsa, y la idea fue justamente generar un lugar de resistencia a ese proyecto que por entonces llevaba adelante el presidente de Boca, Mauricio Macri. Así que lo que hicimos, creo que fue por el año 2005, fue un congreso en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, con una cantidad muy importante de disertantes, entre lo que estuvo todos estos que te acabo de nombrar, y Víctor Hugo Morales, recuerdo. La conclusión es la que terminó dándole nombre al Congreso, que era el deporte es un derecho. Nosotros entendíamos que los estados nacionales, provinciales y municipales se deben constituir el legítimo cumplimiento del derecho a hacer deporte que tienen todos los habitantes de la Argentina. Fue una experiencia maravillosa. La elección de la Facultad de Derecho tuvo que ver justamente con intentar empezar a jerarquizar el deporte y volverlo a poner en el lugar que había perdido en la agenda pública. Por eso entendimos que el ámbito de la Universidad de Buenos Aires era un ámbito que iba justamente a jerarquizar el Congreso. Fue un congreso muy exitoso, realmente, e incluso el foro cumplió un objetivo por el cual había sido formado, que fue frenar, junto a los dirigentes que entendíamos que los clubes debían estar en manos de sus socios, el avance de una porción ínfima, pero muy poderosa, de la dirigencia deportiva que comandaba Mauricio Macri por entonces. Hoy día la situación está dándose como un refrito, una remake de aquella situación. Otra vez el mercado quiere avanzar sobre nuestros clubes. Nosotros entendemos que los clubes tienen que estar en manos de sus socios y mantener su identidad, que deben continuar siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, que a lo largo de toda la historia del deporte de la Argentina los clubes han sido no solamente el primer eslabón en la cadena de inclusión, de la inclusión social a través del deporte, sino que también han potenciado y desarrollado disciplinas que han hecho que después muchos deportistas en variadas disciplinas hayan... Muy bien, señores, ahí escuchábamos la palabra de Alejandro Rodríguez. Algunos breves datos de Alejandro para quienes nos están escuchando. Alejandro está vinculado al mundo del deporte de siempre. Fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires de 2009, en todo el último mandato de la gobernación de Scioli. Previamente participó del primer armado del equipo de la Secretaría de Deportes, primero con Roberto Perfumo y luego con Claudio Morresi.
como subsecretario de Planeamiento y Desarrollo Deportivo, participó en los trabajos en el CENAR, de los Juegos del Sur, de la creación de los Centros Regionales de Desarrollo Deportivo, también participó de la gestión en deportes en la Ciudad de Buenos Aires, en fin, un tipo con altísimo vinculación con todo este mundo. Me quedo con una cosa, Nachito, la mención de estos dirigentes, digamos, ¿no? Todos dirigentes con una trayectoria de defensa del rol social del fútbol. Néstor Vicente en Huracán, Raúl Gámez en Vélez, sí. El mismo Heller, el mismo antecesor, Carlos Heller, antecesor de Macri en Boca, digamos, ¿no? La fórmula Alegre Heller es la que gana en Boca en el 95, 96, si no me equivoco, que es la que lo trae primero a Menotti, a Bilardo, bueno, antes de la era Bianchi y de Macri en Boca. Sí. Otros dirigentes que por ahí no jugamos, no recordamos tanto, pero que yo por lo menos no tenía tan presente, pero sí, son todos los que hoy en día siguen bregando por la función social que sabemos que todos que los clubes tienen. Por suerte se han sumado cada vez más dirigentes, clubes como River, como San Lorenzo, como Racing, desde sus asambleas de socios y desde sus dirigencias han presentado y han sacado comunicados y resoluciones en contra de las sociedades anónimas deportivas que históricamente, que todas las experiencias que hemos tenido en este país nunca han funcionado bien. Sí, y que van a terminar junto con, que creo yo, ¿no? Ya esto es una apreciación personal, si con el tema de la Superliga podemos llegar a terminar tranquilamente siendo una España, una Alemania, donde 2 o 3 clubes se corten solo siempre y que los otros más luchen y peleen por al margen, claramente, de lo que ya hemos hablado desde principio de año acá, de cómo son, como decía Alejandro, a ver, los clubes hoy en día son el primer eslabón en la inclusión para los pibes, loco. Además de eso, en cuanto a lo deportivo también, las experiencias en otros países no son las mejores, y creo que la verdad que está bueno que tener la palabra de Alejandro, que además fue secretario de Deporte de la provincia. Tenemos ahí un testimonio, está bueno contarle a los oyentes al aire, un testimonio de Rodolfo Donofrio, presidente de River, desde hace cuántos años, ¿hace cuánto está Donofrio en River? 2010. 13 ganó. 2010, perdón, me fui a otra 3 cosa. años. Sí, Donofrio dice que River en el último año invirtió 50 millones de pesos, son unos 3,3 millones de dólares en infraestructura. Cuando llegó a River dice que el club daba pérdida, estaban en un rojo de abajo de 20 millones mensuales, y que hoy en un resultado operativo anual hay más de 100 millones arriba. Lo cual dice, tengo todos los balances contables para mostrarle a quien lo quiera ver, para probar que no se necesitan sociedades anónimas para que los clubes sean rentables. Porque sobre la rentabilidad, el déficit y la pérdida, hay seguramente un altísimo porcentaje justificatorio del debate de las sociedades anónimas, sí, ¿no? por supuesto. Esta idea de que da pérdida, digamos. Sí, desgraciadamente ahora un presidente que previamente se manifestaba en contra, como era Angelici, de un club como Boca, desgraciadamente está intentando mecharlas cada vez más. Es el principal operador. Ya, sí, a esta altura ya desgraciadamente es el principal operador, como es operador en otros ámbitos de este país. Pero sí. Hubiera sido bueno preguntarle al Tigre, digamos, ¿no? Sí, no quedará para otra posibilidad preguntarle a Chile las intrigas del AFA en este sentido. Claro, es que era el tema que queríamos tocar con el Chile, justamente esta relación también un poco entre los clubes más chicos y los clubes más grandes, y cómo se daba esta puja de poder hacia adentro de la AFA, que además, bueno, gracias a Angelici y compañía, por ejemplo, vamos a dejar de tener fútbol para todo a partir del año que viene. Son cosas que empiezan a dar miedo, y justamente por esto, y bastante bien nosotros desde el principio de año que lo venimos hablando, lo anticipamos porque realmente se venía a venir. Y bueno, la idea también de este programa es polemizar sobre estos temas para que también un poco la audiencia y la gente, poca o mucha que nos escuche, tenga una opinión un poco más formada, y cuando realmente se empiece a tocar el tema, en decisiones o no, podamos tener más o menos una opinión un poco más formada, y de por qué decimos que no es porque sí, que no es porque viene del otro lado, sino que hay un porqué de esto de decirle no a las sociedades anónimas deportivas, que va más allá de lo deportivo o de lo económico. Claro. Sí, señor. Hay todo trasfondo. Claro. Muy bien. Ahí tenemos algún otro testimonio de Alejandro. Alejandro también estuvimos hablando un poco o intentamos que nos dé algo sobre un tema que también él estuvo en
que estuvo en boga durante su mandato, que fue el tema de cómo funcionaba la Previde y de la relación y la connivencia que había entre los barras y las distintas dirigencias de los clubes. El famoso tema de los visitantes. Correcto, sí. Le mandamos un saludito a los amigos de Chicago y de Tigre, que favorecieron mucho el otro día con los piedrazos en la General Pasa, que volamos los visitantes. Claro. Nos dieron una gran mano. Gracias a los muchachos de Tigre y Chicago. Sí, Saludos de Incorregibles. Saludos. Sí, que sacaron las fotos con las costillas. Con el costillar, sí, fenómeno. Lo escuchamos entonces a Sí, Rodríguez. lo escuchamos. Vamos. Y después hablamos sobre el tema. Decía que muchos deportistas hayan hecho flamear a la bandera argentina en los podios del mundo. Y el sistema deportivo argentino se basa sobre los clubes. Yo los invito a que hagan el ejercicio de pensar y de investigar la cantidad de empresas privadas que superan los 100 años de funcionamiento en nuestro país, y seguramente le van a sobrar los dedos de una mano, mientras que cuando hablamos de los clubes en Argentina se cuentan por cientos y por miles los que han superado los 100 años, es decir, los que han atravesado todos los avatares de políticos, sociales y económicos de la Argentina y sin embargo siguen de pie. Yo creo que los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen que proteger a los clubes porque hay una deuda histórica con los clubes. En dos de los momentos más difíciles de la historia argentina, los clubes sacaron la cara por la gente, por nuestros pibes. En los 90, cuando el Estado se corrió de todos lados, fueron los clubes los que contuvieron, los que brindaron apoyo escolar, la copa de leche, incorporaron a los centros de jubilados y hasta en la crisis de 2001 fueron los lugares donde se generaron los centros de trueque. Es decir, cuando se achicaba el Estado para agrandar la nación, según la mirada neoliberal, los clubes cumplieron una función social importantísima, ineludible, invalorable. Entonces, y hubo una segunda instancia que fue durante la dictadura, la del 76 al 83, donde cuando se cerraron todos los locales partidarios, las básicas. Bien, ahí en el comentario sobre el funcionamiento de la Previde y haciendo otra reflexión sobre el rol. Sí, un poco más profundizando lo que venía hablando. Rápido, lo de la Previde que queríamos hablar con Ale era el siguiente tema. Si bien desde la Secretaría de Deportes de la provincia se hizo muchísimo, o por lo menos yo que estuve investigando, la verdad que se hizo bastante, lo que plantea Alejandro es que no hay una figura que enmarque a los barras bravas, jurídicamente hablando, en el Código Penal. Entonces, al no haber una figura en la cual enmarcarlos, se tiene que hacer como se está haciendo desde la figura de asociación ilícita o ese tipo de cosas, que es muy difícil de probar a como lo plantea el Código Penal. Entonces es muy difícil terminar procesando y condenando a los barras que tienen connivencia, sobre todo con las dirigencias, claro. Porque es muy difícil probarlo, es prácticamente imposible. Tener que tener un audio que demuestre o que muestre hablando a los dos, o sea, ese tipo de pruebas que es muy difícil conseguir. Entonces, al no incluir una figura, como por ejemplo hace poco se reformó el Código Penal, o se planteó una reforma del Código Penal y de nuevo no se incluyó. Entonces lo que plantea Alejandro es que hay un trasfondo en ese sentido de que claramente hay gente que está operando. ¿Quién es el gran operador en la justicia? El Tano. Gracias. Entonces, que hay un gran trasfondo de que en esta cuestión de las reformas que claramente no se quiso, no hubo la voluntad política de incluirlo. Así que bueno, este es el gran problema de por qué la Prevido o la Secretaría de Deportes, más específicamente el Estado, no tiene las herramientas para poder combatir el flagelo. Perfecto. Señores, se cierra el bloque, nos vamos a escuchar un poco de música. Queda pendiente para la segunda parte de este informe lo que tiene que ver con la AFA, ¿no? Hemos hablado un poco de la AFA, nos quedará pendiente la comunicación con Marcelo Achille o con alguno otro de los dirigentes que merodean esa institución que hoy está famosa y debatida del fútbol argentino. Vamos a escuchar un poco de música y luego toda la cultura. PES, de la vieja escuela del amor.